Arrancamos este segundo bloque. Como habíamos adelantado, nos vamos a meter en dos cuestiones relacionadas con el trabajo de la consultora Suban Córdoba y Asociados. En primer lugar, vamos a ver una encuesta y en segundo lugar lo vamos a escuchar y vamos a charlar sobre lo que dice Gustavo Córdoba del plano político nacional. Nos vamos a meter primero con una encuesta que hizo la gente de Suban Córdoba y Asociados sobre el final del mes de febrero para presentarla esta semana, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sobre la mujer en la sociedad argentina. Le preguntó a 1000 mujeres de entre 16 años para arriba de todo el país cómo está la situación y la cuestión de género en la República Argentina, y esos son los números que vamos a empezar a ver a partir de ahora con este trabajo que presentaron el 8M. El 80,1% de las mujeres considera que en los últimos 2 años aumentó la violencia de género en la Argentina, y esta es una cuestión que había surgido también a partir de la pandemia, ¿no? Se había hablado de cómo el encierro de la pandemia había levantado estos números. Exactamente, y como reflejo de esta realidad también hay que señalar, como ha ocurrido aquí en la provincia de Misiones, han habido mucha ruptura de relaciones a lo largo de la pandemia, y esto ve y muestra la realidad de la Argentina y particularmente de Misiones, donde también se ha visto el gran incremento de violencia en forma cotidiana, digamos, se van publicando hechos aquí en la provincia. Así que esto en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional. Así es, tenemos más números para ir viendo de este trabajo. El 41,1% de las mujeres alguna vez sufrió discriminación de género, y acá la cuestión en qué lugares, ¿no? El 30% en el trabajo. Vemos que el lugar de trabajo es un lugar en el que predominan este tipo de casos, o por lo menos entre los denunciados. En la casa, relacionado a lo que decíamos anterior también, ¿no? La violencia de género y la violencia doméstica también reflejado acá. En el colegio y en el transporte público, los 4 lugares donde la discriminación por género más se hace sentir en la Argentina. Déjame que te aporte un dato más que justamente se conoció, pero porque han habido muchísimos informes oficiales que tienen que ver, y privados, que tienen que ver con lo que ha representado el día, recordando, digamos, y bueno, destacando los derechos que fueron adquiriendo las mujeres y lo que está pendiente. Pero acá en la provincia de Misiones, comparado, por ejemplo, a Cava, y esto va en relación al primer punto, de qué niveles de ocupación hay entre hombres y mujeres, Misiones está bastante bien equilibrado, digamos. Después de Cava está en el segundo lugar en cuanto al porcentaje casi cercano. Queda todavía un porcentaje bastante importante, de alrededor del 10%, para lograr el equilibrio en materia de ocupación hombre y mujer, que es el otro gran desafío que está pendiente. Y para complementar los datos que estamos compartiendo de Suban Córdoba y Asociados, hay que mencionar también lo que ha representado un gran movimiento, una marcha que se ha hecho en forma multitudinaria, tanto en Buenos Aires como también en distintas provincias, como ha ocurrido aquí en Misiones, donde salieron a reclamar naturalmente más derechos y a mostrar estas realidades. Hay un dato también interesante que tiene que ver con de cómo se van complementando hombres y mujeres en el La próxima laboral. Placa apunta exactamente a eso. Ahí está. 70,5% cree que las fórmulas ejecutivas de las empresas deberían ser mixtas por ley. Digo, esto es regular de alguna manera para ir encontrando esa igualdad que se necesita en los espacios laborales sobre todo. ¿Le parece hasta acá el repaso de alguno de lo que fueron estos números de Suban Córdoba y Asociados? Encuesta presentada a partir de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que está a disposición, la pueden encontrar también en las redes de la gente de Suban Córdoba y en demás lugares. ¿Nos corremos de la encuesta? ¿Cómo no? Y nos metemos en el análisis. Exacto. Bueno, le pedimos a Gustavo Córdoba que hiciera un análisis de cómo estamos partiendo, justamente a partir de este programa de Metadata, hacia adelante de lo que ve el escenario nacional, de cómo se está presentando, cómo está la oposición, cómo está el oficialismo, si hay sorpresa, qué pasa con Milei, qué pasa con las provincias, y sobre todo eso nos hace un análisis en exclusiva para Metadata justamente Gustavo Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Misiones? Amigos, estamos en un
respondiendo a una invitación para analizar un poquito el contexto nacional, quiero centrarme básicamente en tres grandes cuestiones. La realidad que hoy tiene Juntos por el Cambio, la realidad que hoy tiene el Frente de Todos, y dejar para el final a Javier Milei. Hay un elemento central para describir hoy a Juntos por el Cambio, que es preguntarnos si existe esa palabra de juntos, ¿no? Toda vez que estamos verificando en casi toda la Argentina desavenencias, peleas, rupturas, fracturas, como lo que está pasando en Tucumán, lo que está pasando en Mendoza, lo que ha pasado en otras provincias, como Neuquén, Río Negro. Hay intensidad de pelea también en Córdoba y en otros distritos, además de la pelea nacional. Esta división de halcones y palomas nos hace pensar a nosotros que la sumatoria de halcones y palomas en primera vuelta es una cuestión que hoy no se está verificando. Esto significa que gran parte de los votantes de Patricia Bullrich en La PASO se van a Javier Milei si Patricia Bullrich es derrotada, tal cual lo estamos viendo nosotros en los números, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta es mucho mejor candidato en La PASO que Patricia Bullrich, pero esa fuerza no logra retener la totalidad de los votos. Así que esa es la incógnita, digamos, para la principal fuerza opositora, que no puede plantear de ninguna manera que por el rechazo que hay a nivel social de las políticas del gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio va a ser gobierno en el 2023. Me parece que no es tan fácil y no es tan simple decirlo en esos términos en este momento. Tenemos también el Frente de Todos, que está atravesando una pelea quizás con la misma intensidad que tiene Juntos por el Cambio, con el agregado de que todavía no han resuelto el perfil de las principales candidaturas. No tiene un único candidato a quien consolidar. Sí creo que toda esta estrategia que se está viendo en torno a la reivindicación de Cristina Kirchner es una especie de ganar tiempo que les puede permitir de alguna manera que Sergio Massa, comandando la economía, logre de alguna manera bajar la inflación, que es el objetivo electoral más importante que tiene el gobierno. Hay que decirlo en estos términos. Con una inflación de 3 dígitos es prácticamente imposible que un oficialismo pueda ganar una elección. Y hay que pensar que el salario real es un factor que puede pronosticar bastante bien si un oficialismo se reelige o no en términos nacionales. Y en este caso sabemos que la inflación come el salario real, lo devalúa, lo restringe. Decimos siempre que la inflación es una fábrica de pobres, así que imaginemos la dificultad que tiene el gobierno. Hay otros dos elementos que me parecen relevantes. El segundo tiene que ver con la idea de que la provincia de Buenos Aires es el principal teatro de operaciones de la política argentina. Quien gane Buenos Aires, como no tiene balotaje, puede ser determinante para la suerte de la segunda vuelta. Y hasta hoy creo que vamos a ir derechito a la segunda vuelta porque no hay nadie que logre llegar al 40% o sacando una diferencia de 10 o por sí solo llegar al 45%. El tercer elemento tiene que ver con el ordenamiento de una estrategia de ingeniería electoral que les permita establecer con claridad una estrategia clara en todo el país. Eso hoy no se está viendo. Es como que está llegando tarde el Frente de Todos a organizarse y a mostrar sus credenciales electorales, y eso le puede costar muy caro. Dejo para el último a Javier Milei porque es la figura que mejor está, digamos, mejor le está resultando todos los errores que están cometiendo el resto de las fuerzas políticas. Milei prácticamente está haciendo una campaña sin gastar. Nosotros lo decimos quizás en criollo, la política le está haciendo la campaña gratis a Milei, y es quien hoy nosotros estamos viendo puede llegar a consolidar a nivel país un piso electoral cercano al 30%. Esto a mí me da pie para pensar o hablar de una suerte de voto castigo all inclusive, ¿no? Porque que Milei tenga ese porcentaje habla a las claras de que hay una especie de mirada muy crítica, no solamente a la gestión del actual gobierno nacional, sino también a la gestión del anterior gobierno nacional de Mauricio Macri. No me quiero olvidar, en una suerte de bonus track, pensar en la eventual candidatura de Juan Schiaretti a la presidencia, sabiendo de antemano que es una candidatura presidencial tardía, ¿no? Objetivamente no tiene las chances, digamos, que podría haber tenido de haberse largado un año atrás. Ser candidato a presidente es mucho más que enunciarlo, ¿no? Es recorrer las provincias, es recorrer los principales medios de comunicación de la Argentina, instalar temas de agenda, estar permanentemente todos los días generando contenido en esa dirección, y eso no lo estamos viendo todavía en Schiaretti. Sí sabemos que Schiaretti tiene un objetivo electoral de sacar 10 puntos, y no está tan lejos.
El dilema aquí es, nosotros en la ciencia política siempre hablamos en términos electorales del candidato Condorcet. ¿Qué es el candidato Condorcet? Es el candidato que por sí solo no tiene ningún tipo de chance de ganar una elección, pero sí tiene la chance de producir un efecto y lograr que otros candidatos pierdan u otros candidatos ganen. Así que veamos la importancia de la irrupción de Schiaretti en el escenario nacional, sacando, por ejemplo, 6 puntos, 7 puntos, a quién puede perjudicar y a quién puede beneficiar. En primera vuelta yo creo que perjudica de manera directa al Frente de Todos. Pero, vean la paradoja, si el candidato, por ejemplo, fuese Massa, en segunda vuelta Massa es el único del Frente de Todos que tiene la capacidad de absorber el votante de Juan Schiaretti. Agradecerles, como siempre, el apoyo y el pedido de análisis. Les dejo con esta idea, las elecciones provinciales van a tener una importancia superlativa porque, como hemos dicho en otras veces, el voto provincial termina siendo una especie de refugio, ¿no?, frente a la incertidumbre que generan los grandes movimientos nacionales, ¿no? Y vamos a ver cómo en las distintas provincias los partidos provinciales van a tener un muy buen mayo, junio o abril electoral. Muchas gracias, hasta siempre. Ahí estaba entonces en análisis. Me mudé. Exactamente. Me vine de vuelta. Vamos a hacer así el programa este año. Va a ser así. Lo invito por ahora. Me invita Vemos a cómo está la convivencia. Yo quiero decir que... La convivencia política suele durar poco tiempo. Yo quiero decir que acá donde estoy sentado yo se va a sentar el señor, pero ese es el lugar de los candidatos. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Algo para decir al respecto. La verdad que lo venía pensando y creo que es el momento del lanzamiento, pero posiblemente le dé primicia a otro espacio. No, mentira. Bueno, en el análisis de Gustavo Córdoba, en esta confusión generalizada que hay, un poco lo planteamos en broma, pero es un poco lo que puede terminar pasando, ¿no? Hay un nivel de confusión en la política a nivel nacional que puede terminar en cualquier candidatura y cualquiera perfilando bien. Decía, me acordaba hoy cuando repasaba el video que nos había mandado Córdoba, que cuando él estuvo acá con nosotros el año pasado, no me acuerdo bien la fecha, pero habrá sido pasado mitad de año, él nos decía, todavía es muy difícil predecir un panorama electoral. Esperemos a marzo. Bueno, estamos en marzo y ahora nos dice, todavía es imposible, esperemos a mayo, digamos. O sea, pero hay un dato también interesante que plantea justamente con referencia a Milei, señalando de que es uno de los candidatos a quienes todos están trabajando a favor, casi como que colaboran con la propia campaña de Milei. ¿Por qué? Porque está la izquierda tratando de tironearlo a su lado. Por ahí trata de apartarlo, no ha logrado en esa manera y bueno, trata de asociarse. Ya sabemos cómo está el Frente de Todos y naturalmente, bueno, el escenario que se presenta es de muchos jóvenes que van a votar y muchos jóvenes que están con la experiencia negativa de Macri y con la experiencia negativa de este gobierno. Así que, ¿qué escenario? Claro, y ahí está Milei. Así es. Veremos. Vamos a ver qué pasa. Este es el puntapié inicial del análisis para lo que viene, para lo que vamos a analizar bastante este año. ¿Le parece pausa? Y a la vuelta empezamos a presentar a los candidatos a gobernador de Misiones.